Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión, una semana con mucho calor, un intenso calor que vivimos los dominicanos y dando seguimiento muy de cerca a todo lo ocurrido en Venezuela. Aquí en el país, muy atentos a las situaciones locales de siempre, la discusión sobre el Código Penal, si entra o no entra en vigencia, la ley de residuos sólidos, el Código Laboral. Hay una serie de temas como ocurre cada semana aquí en República Dominicana. Esta semana converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. 6 meses ha pasado el primer semestre, ya el Banco Central dio sus perfiles y la economía ajustada y con todos estos cambios y la ley anticrisis económica, los precios del petróleo, todo esto, pero hemos podido resistir y tenemos un panorama ya más claro para el segundo semestre según los planteamientos de Carlos Cuello. Pero también Julián Roa nos habla sobre lo que está pasando en Venezuela de cara a los efectos del terremoto, pero cómo esto pone en el marco político la realidad de Venezuela en su proceso de transición luego de el chavismo y el madurismo. Cuba, Irán, Rusia, Ucrania, también son temas que aborda Julián Roa en su conversatorio sobre la política internacional. Mi columna de esta semana la dedico a el homenaje que se le hiciera a Atuey de Camps por la fecha de natalicio que cumpliría 77 años este 29 de junio pasado. Comparto con ustedes mi columna y después conversamos con Carlos Cuello y Julián Roa aquí en Oye País. En mi último libro, Prensa versus Poder, a días de ser puesto en circulación, dedico un subcapítulo a mis relaciones con Atuey de Camps, en el cual cuento algunos episodios ocurridos entre ambos, durante mi ejercicio de periodista especializado en temas políticos. En Prensa versus Poder, relato esas relaciones con los 8 presidentes elegidos por el voto popular desde 1963 y otros dirigentes de la política nacional, incluido Atuey, con quien me codeé desde los 70, cuando él era un dirigente estudiantil y yo un reportero en trabajo de calle, pero también cuando él era un alto funcionario, presidente de la Cámara de Diputados y o secretario de la presidencia, por ejemplo, y yo ejecutivo de periódico. Impetuoso, confrontador, valiente, decidido, frontal. Atuey se desarrolló desde las luchas que libraban los grupos estudiantiles en el desafío de la juventud de las Américas en plena Guerra Fría, con el idealismo que motivaba la revolución cubana de Fidel contra los gobiernos del mundo. Ello le provocó prisión, represión callejera, choques con el poder y el liderazgo político. Era un hombre que no barajaba pleito, como dice el refranero popular. Armador de proyectos políticos dentro del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que abrazó hasta el 2005, cuando fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tras su oposición al fracasado intento de reelección que trató de imponer Hipólito Mejía en 2004. Desarrollamos una relación siempre afable y respetuosa. En 2 ocasiones me salvó el pellejo. Creo y celebro entonces que se haya hecho justicia al rendir un homenaje a Atuey, un hombre que con virtudes y defectos sirvió al país y ganó un sitial entre los grandes de esta democracia que ya supera los 60 años. Enhorabuena.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía en la parte inicial del programa, tenemos el plato fuerte de la semana con la actualidad de la economía, con nuestro analista y especialista Carlos Cuello, como cada semana. No es un esnobismo de los economistas ir haciendo análisis a lo largo del año, porque aquí la economía se rige por el año calendario, de enero a diciembre. Y Carlos Cuello regularmente en sus comparecencias cada semana analiza el mes inmediatamente anterior, el bimestre, el trimestre, el cuatrimestre. Y ahora nos toca el semestre, porque ya hemos agotado el primer semestre del año 2026 y estamos en julio. ¿Qué nos trajo este semestre, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el semestre ya concluyó. Y ya llegó julio, está ahí la puerta tocando. Exacto. Julio. Llegó julio, ya. Y no hay iglesias. Mal que bien, ya pasamos la mitad del año. Eso decía yo en principio, llegamos al tope de la escalera de subir. Llegamos a la meseta y comenzamos a descender hasta el final del año. No, hacíamos la idea en medio del tumulto de que iba a ser, las cosas iban a ser peor, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso preveía. Desde el punto de vista económico, por lo menos. Sí, no, estamos hablando de economía. Pero la realidad es que, aunque no tenemos todavía, obviamente, apenas estamos comenzando, el resultado definitivo, las estimaciones preliminares del Banco Central, pero sí yo pienso que no ha sido tan desastroso como nos lo imaginamos. Claro, claro. Fíjate que el último reporte que el Banco Central entrega sobre el comportamiento de la economía basado en un índice mensual de la actividad económica es de que la economía estaría creciendo en un 4.2% para el periodo enero-mayo y un 4.7% en el mes de mayo. O sea que la economía... Lo cual lleva como un 4.4, 4.5 en un promedio. Una media, sí. Pero por encima del 4, como tú bien destacas, ¿no? Que es el rango meta. Y el acumulado. Sí. El rango meta de inflación es que es del 4. Pero la proyección que tenemos para este año está entre 4 y 4.5, correcto. Claro. Y justamente en ese promedio es que está, ¿no? Y el acumulado también está por encima del 4 para los meses de enero a mayo, ¿no? Y hubo el temor cuando arrancó el segundo trimestre de que las cosas venían muy serias, muy graves. Claro. Si uno observa dentro de los sectores que responden a este crecimiento, hay que destacar la recuperación del sector construcción. Sí. El sector construcción se ha recuperado. Recuérdate que el año pasado, por ejemplo, que la economía tuvo un desempeño muy bajo, apenas la mitad de lo que se esperaba, ¿no? El sector construcción también tuvo un comportamiento negativo, ¿no? En este caso, el sector construcción aquí aparece con un 7.1 en mayo y un 5.1 en lo que es el acumulado enero-mayo, ¿no? Y vi también en una noticia que los préstamos del sector de construcción habían aumentado más de un 12%. O sea, con todo y que las tasas de interés no han podido ser modificadas, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Pero el sector de construcción está en plena recuperación. La minería... Que la construcción es uno de los sectores que más se esparce en la economía. Sí, tiene un valor agregado que... en casi todos los sectores. Claro. Exacto, exacto, ¿no? La minería, que sigue todavía aportando, contribuyendo a lo que es el crecimiento de la economía, 6.4, ¿no? Actividad de los servicios en general está reportando un 5.3. Los servicios representan alrededor del 70% de lo que es el Producto Interno Bruto de la economía. Dentro de ellos se incluye el comercio, por ejemplo, los servicios financieros, servicios de enseñanza. Todos ellos reportan crecimiento por encima de la media, ¿eh? Hay que destacar ese dato. La agropecuaria creció un 2.9%, un 2%, perdón. Y en definitiva, aquí la zona franca, sí, el único sector que aparece aquí negativo es la manufactura de zona franca, con menos 4.1. Pero después todos los demás sectores aparecen creciendo. Y el sector de la manufactura, que incluye la zona franca, reporta un crecimiento de un 1.9%. O sea que la economía, digamos que ha respondido
ha respondido a lo que han sido hasta ahora, ¿no?, la cautelas en materia de política económica trazada por el gobierno. Dentro de la crisis. Sí, eso viéndolo por la parte macro, ¿no? Pero si tomamos otros indicadores, por ejemplo, el tipo de cambio se ha mantenido estable. Sí. 60 por 1 en promedio, Sí, un puntito menos, sí, un sí, puntito más, ¿no? Que al principio cogió un derrotero que uno pensó que a esta altura del juego íbamos a estar encaramados. Claro. La inflación, aunque sobrepasó el rango, no el rango, la media de rango meta, sino sobrepasó lo que podríamos decir el techo. El techo, sí, del 5. Sí. El reporte pasado, todavía no tenemos reporte de este mes, pero va dentro, o sea, hasta ahora tiene un acumulado que está entre 2 y 2.5, o sea que podría terminar todavía en un 2.5. Falta mucho por ver todavía a lo largo de este año. Sí, sí. Y el segundo semestre siempre es un segundo semestre importante. Viene la reformulación del presupuesto. Esa es la otra parte. Viene entonces todo esto, la aplicación de todas estas medidas que se han tomado dentro de la emergencia por la crisis. O sea, hay una serie de componentes que puede todavía variar mucho lo que es esa proyección. Yo creo que eso fue uno de los logros en materia de política económica para este semestre, el conjunto de medidas, para no llamarle reforma, pero de alguna manera modifica leyes Sí. de tributo, ¿no? Pero eso fue uno de los logros obligados por la crisis. Que fue coyuntural. Exacto. Porque pero, no es una cosa que se planeó, no se planeó que iba a haber una crisis. pero había que darle respuesta. Sí, ¿no? no, claro. Entonces falta ahora, como nosotros bien habíamos destacado en comentarios anteriores, ya la reformulación del presupuesto con estas medidas aprobadas, que ya eso permite tener un mejor horizonte, ¿no? Y ya tú habías hablado incluso en la semana pasada y las semanas anteriores de la proyección de la tasa de política monetaria, de cómo se podía ver de acuerdo a cómo se manejara en Estados Unidos. Y tú habías hablado precisamente de que era una incógnita porque aunque se tenía un perfil con el cambio de la presidencia de la FED, podían variar las políticas dentro de por la FED no, la FED ha mantenido. Entonces, eso indica que lo que se estaba haciendo era lo correcto, Carlos. No por el presidente, sino por la estructura de la situación de la economía de los Estados Unidos. 12-0. Sí, lo que te digo. La votación de la FED. Sí, sí. Lo que indica que era una política correcta de la FED, no del presidente. Es que hubiese sido una irresponsabilidad en materia económica bajar tasas de interés. Ahora mismo en Estados Unidos están en 3.25, 3.50, 3.75, ¿no? Es una irresponsabilidad. Con una inflación sobre el 4%, más que el doble de lo que es el objetivo meta de inflación. Pero con la presión de un presidente como el presidente de los Estados Unidos, oye, es una situación que... Pero ahí está la institucionalidad. Tú comentabas el caso de la Suprema Corte y los nacimientos. La institucionalidad, lo que digo, está por encima de las presiones. Claro. Bueno, pues la Reserva Federal ya la semana anterior lo había mantenido invariable. Incluso mandó una señal que las expectativas son al alza. Sí. Que podría producirse un alza en lo que resta del año. Y tú lo mencionabas en la semana pasada, de que la visión podía ser a proyectar un alza. Pero el Banco Central Europeo subió ya 25 puntos. Claro, siempre Europa ha mantenido tasas más bajas. Sí. De 2 la subió a 2.25, pero la había mantenido invariable desde septiembre del 2023. ¿Cuáles son señales? Casi 3 años. Sí, son señales que no necesariamente tienen una obligatoriedad de seguir, pero te va indicando por dónde andan las cosas. Claro, porque tiene que sintonizar con la política. Es un indicador de política monetaria, un instrumento de política monetaria. Como lo es para nosotros, la tasa que se aplica en los Estados Unidos. Sí. Son indicadores macroeconómicos. Definitivamente. ¿Qué toma en cuenta el Banco Central, que la dejó invariable? Recordemos que está en 5.25 desde diciembre del año pasado. O sea, este año no se ha modificado la tasa de política, 6 meses sin modificarse. Y se evalúa mes por mes. Y se modificó el año pasado en apenas medio punto, ¿no? Sí.
porque a partir del segundo semestre ya se logró un control de la inflación y obviamente el año pasado tuvimos un crecimiento que fue de apenas un 2.1. 2 punto algo. Exacto. Y entonces el Banco Central a partir del segundo semestre decidió flexibilizar un poco la tasa de política monetaria. Ya no había tiempo, pero ese, digamos, ese retomar el crecimiento, ¿no? Ese impulso que recibió la economía a partir del segundo semestre es lo que se está reflejando ahora precisamente. Que en este primer semestre ya podemos reportar una tasa de crecimiento. O sea que no fue ociosa la decisión. Claro. No. Lo que pasa es que las medidas de política económica no necesariamente tú vas a cosechar Inmediatamente. No, porque hay un proceso en lo que la economía se restablece, en lo que la economía enciende los motores. Por ejemplo, en el sector de construcción, después que se desactiva, para tú activarlo otra vez, Tomó tiempo. toma su tiempo. Sí. En la producción, tú reduces los intereses, incentivas, digamos, la producción, pero toma un tiempo, tú no siembras y cosechas. No, tiene que esperar inmediato. que esa cosecha de frutos. Y la confianza tampoco se recupera de inmediato. La gente va... Y en la economía la confianza es vital. Claro. Pero te digo, esas medidas del año pasado fueron las que permitieron este impulso que ha mantenido el crecimiento en una media del 4%, como está proyectado, ¿no? Aún en un entorno convulso, como todos sabemos. O sea que la economía, gracias a Dios, hasta ahora ha podido sustentarse en lo que son sus fundamentos, ¿no?, macroeconómicos. Las principales razones que expone el Banco Central aquí para esta decisión es la recuperación gradual de la economía. Como la economía se ha estado recuperando, pues no quiere subir la tasa de interés para impactar, ¿no?, negativamente lo que es esa recuperación. El relativo control de la inflación, por lo menos las expectativas que se tienen es de que se podría lograr un control de la inflación una vez se normalice la situación de los precios del petróleo, que han estado muy volátiles, como hemos visto, ¿no? Lo tenemos más adelante para comentarlo. Y por supuesto, las presiones inflacionarias de los últimos meses, como te decía, el choque de la oferta negativo de los precios del petróleo y por supuesto la inflación, que es lo que en definitiva gira en torno a la tasa de interés. Recordemos que siempre se toma en cuenta el objetivo metainflación en este caso. No veo expectativa de baja de tasa de interés. Sí, el Banco Central ha sido consecuente, ¿no?, manteniendo liquidez que pudo haber retirado, claro, más de 40.000 millones. Te digo, mientras por un lado, pero por otro lado también porque eso iba a frenar más. Y además, si se hubiese retirado esa masa monetaria, es casi seguro que la tasa de interés en el mercado iban a subir. Sí. Pero de todo modo las expectativas ahora son al alza. Sí. Pero sin embargo, el precio del petróleo, como tú decías, es lo que está asignando todo lo que es el movimiento de la economía, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Fíjate que estas alzas sí bajan, porque esto no está definido todavía. Y además de eso, tenemos un presidente en los Estados Unidos que dijo que él quería que el precio de la gasolina volviera a 2.84. Pues las cosas no son así como tú planteas. No es un deseo. Obedece a realidades. Y obedece a una realidad económica de cómo subió, por qué subió, a cómo subió y cómo tú debes acomodarla de nuevo. ¿Tú crees que en República Dominicana ya hay voces políticas principalmente que están hablando de que debía reducirse el precio de la gasolina? Porque hacer política con este tipo de cosas no es aconsejable, entiendo yo, Carlos. Realmente está muy volátil. Sí. Y está volátil por lo que todos sabemos, ¿no? Esto no está definido. Un panorama convulso. Claro. Y que no se acaba de definir, porque hasta la semana pasada nos hicimos la ilusión de que ya se iban a normalizar las cosas, ¿no? De que el estrecho de Hormuz ya iba a quedar libre. Ahora ha habido agresión a naves en el estrecho de Hormuz, ha habido agresión a países del Golfo. Indica que eso es muy incierto. La situación de Israel con sus vecinos
Eso ha estado siempre al margen, aunque Sí. Irán quiere que se considere como parte de la Claro, negociación. claro. Pero sigue el panorama muy convulso. La guerra de Rusia-Ucrania tampoco se define. Ucrania estaba afectando a Rusia donde más le duele. Y esta semana hubo filas en las estaciones gasolineras en Rusia. Claro, y hubo una incursión masiva a principios de semana, una incursión masiva de drones sobre Rusia. Entonces, O sea, hay un Estado que se mantiene en guerra. Entonces los precios del petróleo han estado muy volátiles. Hay una realidad aquí en esto. Fíjate que de 90 hasta 70 se han movido, ¿no? Y bueno, han estado sobre los 100 el mes pasado, ¿no? Sí. Pero lo importante sería que se estabilizaran, ¿no? En el punto que sea, para tomar las medidas que pudieran ser. Claro. Se espera que va a haber buena oferta después que se normalice la situación, digamos, que se llegue a un acuerdo con esta guerra, ¿no? Sí, como se restringió varios meses, entonces podría haber una oferta interesante para tratar de nivelar esa situación de producción y venta. Sí, quizá no de inmediato, Pero- porque se agotaron muchas reservas. Sí, O sea, sí, se sí, utilizaron reservas a niveles que no registraron en los últimos años, tanto de Estados Unidos, Japón, China, para tratar de mantener los precios, el sistema de precios estable en la economía, ¿no? Pero sí las expectativas son a la baja. Aquí hay algo, mira. Si tú tomas ahora la cotización, los contratos de petróleo a futuro, para 3 meses te van a salir a 70 o menos, porque esas son las expectativas Sí. de que va a bajar, ¿no? Pero lo que se está- ese no es el precio de spot. No, y lo que se está comprando, lo que se está pagando Ese no es el ahora, precio que se está pagando Claro, ahora. Entonces- es el precio de cómo subió. Entonces la gente confunde lo que son los mercados de futuro, puramente especulativos, ¿no? Con lo que es el mercado de spot. Pero yo te voy a decir una cosa, quizás no es gente que se confunde, sino que lo hace adrede. Lo mejor Digo que, yo. Lo mejor que hay tú, qué sé yo, hacer que tu confusión coincida con lo que te dicen. Ah, claro. Eso es lo Esa es mejor. la parte de la política. Vamos a ponerlo así para no calificar. El caso del abuelo, que le dice a la hija, papi, eso es fake news. Dice, pero ¿cómo va a ser fake news si eso es lo que yo creo? Sí, O sea, sí. el que se quiere engañar. Así es, se engaña. se Claro. engaña. Entonces, fíjate, vi una declaración en el periódico de un economista que dice que en los próximos 3 meses el gobierno se embolsillará y la población dejará de recibir 6.323 millones de dólares. Porque la nueva disposición, mira, el esquema anterior podía seguir funcionando. Y de hecho, yo creo que era más conveniente, porque era semanal que se revisaba, ¿no? Si sube, sube, si baja, baja. Pero lo que pasó fue que subía y no se baja. Sí, subía y no se subía. Entonces, no hay subsidio que no tenga alguna fuente para reponerlo. Claro, claro. Y eso está afectando los recursos del gobierno para inversión pública. Por ejemplo. En economía decimos que no hay nada gratis. Claro. Tú puedes ofrecer aquí una conferencia gratis en este Sí, salón, sí. pero hay un costo de energía, de aire. Claro, Entonces claro. no hay nada gratis. Que tú lo pagues, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así es. Pero no hay nada gratis en economía. Ustedes dicen los economistas, no hay comida gratis. No. hay almuerzo gratis. Entonces la gente se hace la idea que el gobierno puede mantener el petróleo. sí, Como lo entiende. mantuvo por asunto de... En la pandemia se podía justificar, pero lo mantuvo manteniendo hasta los otros días. Sí. Y hubo semanas, tuviste que hubo Y que en la desembolsar. incertidumbre que tú no sabías con cuánto lo iba a mantener cada semana. Entonces, el problema ahora mismo con este conjunto de medidas, lo más que se puede recuperar aquí es lo que se ha desembolsado y lo que se iba a desembolsar este año. Así es. Es lo más. Con suerte. Pero además, el problema del país no es el precio nada más de la gasolina. El problema es que estamos subsidiando sin tener recursos con un déficit superior al 3%, que ese sí es el problema. Claro. Ojalá y esto dé un respiro, como tú decías, al gobierno, este conjunto de medidas. En la medida en que el gobierno obtiene más recursos, el déficit podrá ir moderándose. Sí, menos presionante. Y este conjunto de medidas ni siquiera toma en cuenta eso, sino el impacto de la coyuntura, de la Sí, crisis sí, sí. actual. ¿no? De lo que significaba
directamente, prácticamente directamente, lo que va a significar para el año ese subsidio a los combustibles. Entonces ahora se puso a 3 meses, en este caso, en este trimestre favorece al gobierno. Pero podría venir el próximo trimestre que le perjudique. Claro. Aunque esas no son las expectativas, como te digo, porque las expectativas son de que los precios del petróleo van a bajar. Incluso vi una noticia ahí de un banco de inversiones que podrían desplomarse en lo que resta del año. Pero eso indica esa incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Claro. Las proyecciones no son posibles dentro de una situación tan coyuntural. Claro. Claro. Esa es la realidad. Bueno, don Carlos, yo creo que hemos arrancado bien el séptimo mes del año. El séptimo mes del año. El inicio del descenso hacia el final del año. Sí, así Vamos a ver qué pasa. Yo espero que en los próximos días, no más de 1 o 2 semanas, pienso yo, y por lo que he oído, ya se va a colocar, se va a enviar al Congreso el proyecto, el presupuesto complementario para reajustar todo lo que es el presupuesto de cara al segundo semestre del año. Sí, ahora hay la ventaja, como comentábamos antes, ¿no?, de que ya por lo menos el gobierno sabe que en lugar de, imagínate, si no se hubiesen aprobado ese conjunto de medidas, que se espera que generen entre 40 y 60 mil millones de pesos, eso iba a que quitarse. ¿Dónde? No, claro. cortar por donde se puede. Bajar la inversión pública, es difícil cortar el gasto social, ¿no? Pero el gran sacrificado es la inversión, o seguir endeudando, ¿no? O volver a la maquinita de los inorgánicos de aquella época. Como quiera, inflacionario. Claro. Es peor. Pero no peor, claro que es peor. Claro que pero es peor. también el endeudamiento, porque recuerde que el endeudamiento nos ha llevado a comprometer más de la cuarta parte de los ingresos para pagar intereses. Porque hay que pagar intereses antes que ni siquiera el capital. Y recortar la inversión pública, que está es. muy diezmada. Sí, así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este conversatorio sobre la realidad de la economía en República Dominicana de cara a lo que pasa en el resto del mundo. La semana próxima tendremos nueva vez a Carlos Cuello, con la gracia de Dios, para poder analizar los temas económicos de interés nacional. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar en este punto los temas nacionales, internacionales, que tienen que ver mucho con República Dominicana en un punto determinado, el punto de las relaciones, en el punto de las realidades. Y el tema de Venezuela es el tema internacional por excelencia, o sea que está dentro de el número 1 en el top de los temas internacionales. Y yo quiero analizar este tema desde la óptica del terremoto, lo que significa, lógicamente, ya le hemos hablado de ese tema, pero también la situación de Venezuela en este contexto, en el contexto de una realidad terrible sobre cadáveres, sobre escombros. Nadie mejor que Julián Roa, nuestro analista de política internacional, para analizar esta situación. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarme. Siempre suyo, siempre suyo. Yo decía que en la presentación, así rápido, que me gustaría ver qué representa para Venezuela, para el proceso que está viviendo Venezuela, desde el bloqueo, desde el 3 de enero y la extracción de Maduro, desde la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta prisionera provisional, pero una prisionera provisional, y ha ido ahí con las relaciones con Estados Unidos y las altas y bajas. Esta crisis humanitaria, sí, así es, ¿cómo pone a Venezuela en el tapete del presente y futuro inmediato? Bueno, tendríamos que verlo en varios aspectos. En el aspecto humano, como usted lo acaba de decir, es una tragedia realmente. Gran parte de las edificaciones de Caracas y de La Guaira prácticamente han colapsado. Están hablando de cerca de 150 edificios. Y por supuesto, al día de hoy, habían alrededor de 2.700 y tantos. 2.700 fallecidos. Sí, 2.000. Pero por supuesto,
Sí, usted 2000 y entenderá que 2200 y cerca de dice. 40.000 desaparecidos. Que es lo peor. Después de una tragedia de este nivel, de casi una semana hace, Sí, hace más de una semana. más de una semana, una persona desaparecida es casi seguro que esté en un estado difícil. Sí. Los rescates se siguen dando muy lentamente, hay que decirlo. Ha habido una gran solidaridad del mundo con Venezuela. Prácticamente hay brigadas de muchos de los países. Ha habido problemas operativos de parte del gobierno venezolano para permitir este tipo de asistencia. Y por supuesto hay una gran desesperación. La ayuda no se ha hecho esperar, ha llegado, pero sigue en una especie como de desorden, hay que decirlo. Esta tragedia desnuda realmente el sistema político venezolano. Que decían que era perfecto y que estaba preparado hasta para la guerra con Así Estados es. Unidos. El gobierno, nadie está preparado para un terremoto, pero la verdad que las operaciones después del terremoto han sido sumamente torpes y complicadas. No ha dejado de aparecer el elemento político. No sé si usted llegó a ver una fílmica de el ministro del Interior, Diosdado Cabello, una especie como de reclamo a las brigadas norteamericanas. Y claro, algo que desnuda este sismo, este terremoto, fue parte de lo que era una especie de gran logro para el gobierno del chavismo, que era aquella famosa misión vivienda. La mayoría de las viviendas colapsadas en La Guaira son de la misión vivienda, son de los barrios carenciados y sobre donde se construyeron estos apartamentos. La mayoría de ellos han colapsado, hay que decirlo. Y el gobierno luce como una especie de desorden administrativo para resolver el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, esa hoja de ruta trazada que se había trazado para llevar a Venezuela de nuevo a la transición democrática va a alargarse necesariamente. Se retrasa. Estaba planteado para que se hiciera en un año y medio. Yo creo que esto lo va a retrasar mucho más. Aunque... Sí, porque ahora lo que hay que hacer es reconstruir el país. Pero aunque hay que decirlo, donde el terremoto está centrado en la capital, en el centro urbano, la capital y su periferia. Pero eso va a retrasar el centro político, económico y financiero de todo el país. Esto va a retrasar todo el proceso eleccionario. Los propios partidos ahora mismo, pensar en hacer campañas políticas sería totalmente... La idea de la candidata o segura candidata María Corina Machado, que está en Panamá, voló de Estados Unidos a Panamá y de Panamá la idea era entrar a territorio venezolano y le han prohibido la entrada. Pero no deja de ser correcto, este no es el momento de hacer política. Claro. Y está claro que una presencia de ella es una presencia política, eminentemente política. Es una tragedia para Venezuela en todos los órdenes. Pero ahora, de cara a todo el mundo ha visto a Venezuela por la tragedia y acude a Venezuela por la tragedia. Todo el mundo veía a Venezuela a final del año pasado, principio del año, por la crisis política, la situación del petróleo, el bloqueo de los Estados Unidos, o sea, la presión de la administración Trump. O sea, lo veían desde una perspectiva política y viéndose en el espejo de otros estados y de otras situaciones. Ahora de la tragedia, pero una cosa va unida con la otra en el futuro inmediato. Totalmente. ¿Cómo desnuda al régimen del madurismo, vamos a olvidarnos del chavismo madurismo, vamos a ponerlo en el contexto, incluso a lo interno entre ellos mismos, porque habían grupos ya que estaban presionando, Delcy se ha doblegado, se ha rendido, quiénes fueron los traidores de Maduro, quiénes persisten en esto, qué va a pasar con muchos de ellos. O sea, había muchas incógnitas. Ahora esto a lo interno, ¿cómo esto puede limpiar la paja del trigo, diría yo? Esto fortalece a uno de los dirigentes que posiblemente hubiera estado en los próximos meses pedido en extradición, o quizá llevado a los Estados Unidos, el caso de Diosdado Cabello. Esto le da, esta desgracia pone en manos de Diosdado Cabello una de las partes de la recuperación de Venezuela y sobre todo la tranquilidad, de la paz.
Diosdado Cabello es el gran líder de los colectivos, que son aquellos grupos dentro de los sectores más empobrecidos que forman esos grupos de presión. Nadie mejor que Diosdado Cabello para tratar de mantener en la medida de lo posible el control de esos grupos y que eso no se salga de control. Y sobre todo, hay que decirlo, creo que con Delcy Rodríguez es la persona más idónea para evitar una transición o una especie de quiebre en lo que es el orden institucional de Venezuela. Por supuesto, apoyado por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha liberado cerca de 400 millones de dólares que tenía, ha entregado una cuota mayor de esa cuota petrolera de casi 400 millones de dólares que va a invertirse inmediatamente en Venezuela. Es una situación complicada, pero no es el momento ni de la política ni de pensar en elecciones por estos tiempos. Quizás en elecciones no, pero de la política sí, porque habrán sectores que tratarán de aprovechar la coyuntura para afianzar posiciones. Claro. Y estas posiciones a lo interno de la cúpula dirigencial del momento es muy indefinida. Por lo que usted dice, no se sabe finalmente la posición de Diosdado Cabello y ese grupo, si los Estados Unidos los reclaman o pase cualquier situación para sacarlo de juego. Usted plantea correctamente la subordinación de Delcy Rodríguez a los mandamientos de Washington. Sí, no está claro. Pero podría plantear lo mismo con la oposición. Los líderes de oposición son más sumisos y más obedientes a las decisiones de Washington que la propia Delcy Rodríguez. Claro, tenían que hacerlo, yo diría que estaban obligados, condenados a hacerlo, porque estaban luchando contra lo que eran los enemigos de Washington, totalmente. Precisamente. Pero esto va, y por supuesto esto les retrasa la agenda de Donald Trump con respecto a América Latina. Si resuelve Venezuela, desde su punto de vista, el próximo tema sería Cuba. El próximo tema sería México. El tema con México es un tema un poquito más delicado porque es el tema comercial. Sí. ¿En qué medida Estados Unidos, que en cierto modo a través de ese Tratado de Libre Comercio... Que ya en los Estados Unidos dice que no lo ratifica. No lo va a ratificar. En caso de no haber emitido ningún tipo de considerando, el tratado se hubiera ratificado de manera automática. Automáticamente, claro. Por 16 años más. Recuerde que ese tratado de final de los años 80, gobierno de Bill Clinton. Sí, fue el primer tratado que se hizo en la región, sí, así, claro, multinacional. Totalmente. Muy favorable para Estados Unidos, pero más favorable para México. México sería prácticamente, la economía mexicana colapsaría con una restricción del tratado. Las exportaciones de México son eminentemente hacia los Estados Unidos. Claro. Un poco país de frontera incluso. Totalmente. Depende mucho la economía mexicana de la economía norteamericana. ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos? Como es normal, ha importado mano de obra mexicana. ¿En qué sentido? Los productos se producen en México. Es como si los obreros estuvieran en territorio norteamericano. Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que muchas fábricas en Estados Unidos terminaron trasladándose a México. Fábricas de manufacturas, de vehículos, de equipos agrícolas, de todo tipo. Sí, de todo tipo. Es mayor la dependencia de México hacia los Estados Unidos que de Canadá a los Estados Unidos. Sí. Canadá es un mundo aparte, aunque está dentro de la misma cosa, tiene otros conceptos. Claro, ese modelo de Donald Trump, que es el modelo, ese reclamo de ese pueblo norteamericano, con la disminución de su industria, de su manufactura en sentido general, desde la industria automotriz hasta la producción de alimentos, sencillamente no tiene vuelta atrás. Ya no es posible que te lleve una fábrica de nuevo a los Estados Unidos por presión de libre comercio. No. Al final el mercado va a terminar decidiendo dónde se produce. Correcto. Usted que habla de que saltamos de Venezuela y entramos el tema México precisamente por el tema región. Claro. Esta negativa, como usted bien plantea, cómo pone esto en una situación difícil, incómoda, la economía de México. Esta negativa del presidente Donald Trump agregará las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con México en sentido general, o podría ser una jugada de Donald Trump para doblarle más el pulso todavía a México. ¿Qué consideración tú tienes? Mire, la presidenta Sheinbaum, los mexicanos han dicho que más que científica, es una científica,
parece psiquiatra, porque ha manejado un personaje de la mejor forma, sí, excepcionalmente bien. Las relaciones con México, con Estados Unidos, en otro gobierno que no sea esta señora, hubieran sido desastrosas. Y esta señora se ha movido hacia la posición de Trump, se ha retirado, ha mantenido el mayor nivel de dignidad hacia México, entendiendo el nivel de influencia y de presión que tienen los Estados Unidos. Se ríe, es así. No. Impertérrita. La señora se las trae, Sí. se las trae. Logró en México algo que desde Andrés Manuel López Obrador intentó y no lo logró, y es que los jueces fueran electos. Es prácticamente la constitución más importante, la modificación más importante en México. Esta señora realmente ha manejado la dignidad y el respeto de México y ha logrado mantener en cierto modo que ese látigo de los aranceles con que Estados Unidos ha castigado a todo el mundo, en México se haya sentido menos. Tiene sentido. México colocar un arancel alto es Estados Unidos castigarse a sí mismo, en cierto modo. Pero ahora sí, sin el Tratado de Libre Comercio, entonces sí queda abierta la colocación de aranceles porque había una gran cantidad de productos que estaban libres de esos aranceles automáticamente por el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero no es que el tratado sea modificado ya. Va a entrar a una fase, significa que va a ser revisado todos los años. Sí, pero eso le va a dar dolores de cabeza. Innegable. Recuerde que Donald Trump tiene un deadline, como se dice, que son las elecciones de noviembre. Sí, ¿no? Y 2 años de que le restan el las poder. Negociaciones, pero sobre todo noviembre, porque el tema de los tratados de libre comercio no son una decisión, no es una orden ejecutiva. No, tiene que ser. Es una decisión de mucho peso en términos congresuales. Sí. Y los congresistas representan los intereses y la industria norteamericana en sentido general. Sí, eso está claro. Significa que si las negociaciones duraran hasta noviembre o cercano a noviembre, va a ser muy difícil que los mismos republicanos tienen que entender que es verdad que defienden el interés del trabajo y del obrero norteamericano, pero defienden los intereses de los grandes concesionarios norteamericanos. No es tan fácil. Sí. Modificar un tratado que podrá ajustar algunas cosas, tema de fitosanitario, algún tipo de restricciones comerciales, que la etiqueta sea de tal forma, que no se entre al producto, que los camiones nada más lleguen a la frontera. Todas esas cosas es posible. Sí, porque le da un margen de operatividad a las presiones de Trump, que anda buscando siempre una brecha por donde meterse. Eso es claro, es una forma de restricción económica y comercial. Sí. No, la caja tiene que ser biodegradable, el aguacate debe venir de tal tamaño, de tal color. Todas esas cosas contribuyen a generar dificultades en términos comerciales y, por supuesto, mejorar el nivel del productor norteamericano. Y ya viendo del continente al Caribe, Cuba. Bueno, Cuba... pareciera estar en un stand-by en lo que pasan todas estas otras cosas. Sin embargo, yo he visto en la última semana, en los últimos días, prácticamente una ofensiva de Cuba de ponerse en el mapa, abriéndose incluso a los medios de comunicación. Esta semana estaba el presentador de CNN Estrella, ¿cómo se llama? Que hace desde Washington, estaba en La Habana entrevistando al canciller, a Díaz Canel, a la gran cúpula. De República Dominicana estuvo Roberto Cavada, con una entrevista de 1 hora, una muy buena entrevista, por cierto, de muchos países y la prensa internacional. Ellos se han abierto a dar las explicaciones de Cuba, inclusive el propio Díaz Canel. Pareciera ser que ellos ven que esa ofensiva va a aumentar y quieren ponerse, no seguir encerrados. Es la idea que me da. Mire, Cuba con esta presión de Donald Trump, tiene una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones que está haciendo. Cuba ha ido, en cierto modo, no a la velocidad que quiere el presidente Trump, pero ha ido haciendo los cambios estructurales en términos de la administración, en términos económicos, que le está requiriendo los Estados Unidos. Cuba acaba de liberalizar el peso cubano, el dólar.
Cuba acaba de dejar flotar su moneda de manera tal que el mercado decida. no haya un control correctamente. Ha dejado al libre mercado su moneda. Eso es un paso trascendente. Una apertura económica para la instalación de negocios. Ese es el paso más trascendente. Sí. La eliminación del famoso CUC, que antes tenía otro nombre. Sencillamente, Cuba ha ido dando los pasos que Estados Unidos requiere. Quizás no a la velocidad, pero se ha ido abriendo el mercado cubano. Ya hay una ley de inversión extranjera. Ya no hay que comprar ningún tipo de bienes o servicios a través de cubanos. Y, por supuesto, eso va a tener que ver con una apertura comercial mucho mayor. Creo que ya ha ido, si usted vio esta semana, hay un discurso del canciller Bruno Rodríguez, donde prácticamente le dice a Estados Unidos que Cuba va a hacer los cambios a su ritmo y al ritmo cubano. Pero que lo va a hacer. Pero lo ha venido haciendo, en cierto modo. Sigue teniendo latente el temor de que Estados Unidos tomara una acción militar. La acción militar no es invadir Cuba. La acción militar puede parecerse a lo de Venezuela. A lo de Venezuela, una especie de extracción. Nadie está seguro en Cuba de que no pudiera producirse un suceso como eso. Hay una diferencia que Estados Unidos está en territorio cubano. De hecho, sí. Está en el propio territorio cubano. Sí, Guantánamo, la base Guantánamo. Sí. Guantánamo de La Habana, ¿qué distancia hay? 700, 800 kilómetros. Sí. Además de eso, 100 millas a la Florida. Totalmente. Sin ningún tipo de posibilidad de reacción o de respuesta de Cuba, que no sea el discurso en los medios, en la comunidad internacional, esas cosas. Además, como tú bien dices, los exiliados cubanos ya no son exiliados cubanos, son de origen cubano. Totalmente. O nacidos en otros sitios, correcto. En Estados Unidos inclusive la gran mayoría. De hecho, Cuba, ellos no son la mayor presión para la inversión en Cuba. No. Ellos prefieren invertir en los Estados Unidos porque que invertir ellos tienen en Cuba. Otra visión de vida. Totalmente. Que no es Cuba quizás para ir a conocer donde vivieron los abuelos y a ver qué era Cuba de mis ancestros por una razón hasta social, de conocimiento. Así es. Invertir en Cuba es una inversión a muy largo plazo. La estructura vial, la estructura en términos eléctricos, energéticos cubanos. Se paró en el 59. Tiene 50, exactamente. Se paró en el 59. En Cuba hay que hacerlo todo. Todo. Oye, en Cuba había pasos a desnivel. Sí, claro. En el 59. Claro, la bahía de La Habana. Sí, lo que nosotros vemos ahora como una gran... Tenía el Foxa de 22 pisos del año 59. Así mismo es. Claro. Don Julián, no podemos concluir este conversatorio de hoy sin darle una mirada a Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, Israel, Hezbollah. Sí. O sea, esa realidad del mundo que sigue presionando al mundo. Y de paso, Rusia y Ucrania, que hay una ofensiva ucranina sobre Rusia, una ofensiva militar, una cosa impresionante. Mire, esta semana hubieron unas declaraciones del expresidente Barack Obama. Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos, firmó aquel acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos. Claro, correcto. Por supuesto, con el apoyo de Naciones Unidas. Que dice Donald Trump que no se cumplió en lo más mínimo y que fue un engaño. Soportó por 4 años la burla de Trump diciendo que había sido el peor acuerdo jamás firmado. Bueno, pues esta semana lo que pretende Donald Trump no se acerca a lo que se consiguió en ese acuerdo. De hecho, el canciller iraní, el negociador iraní, había dicho que estos sucesos de la confrontación con Estados Unidos ha sido un suceso milagroso, fabuloso para Irán. Porque la verdad es que Irán ha conseguido tener cierto control y posiblemente, si las cosas siguen como van, podrá cobrar impuestos para el paso del estrecho de Hormuz. Un peaje. Algo que hasta ahora no ha sido siempre aguas internacionales, han sido aguas internacionales. Significa que por donde pasa el 20% de las navieras del mundo, eso sería una riqueza mucho mayor que todo el petróleo que tiene Irán. Una especie de canal de Panamá, que hay que llevarlo en efectivo y en un maletín. Totalmente. Eso es por un lado. Que no se fía el paso. Significa que Estados Unidos en esta mesa de negociaciones ha perdido totalmente la mayoría de los puntos. De hecho, en la reunión de Qatar, el día de ayer, los negociadores fueron el yerno de Donald Trump, que es un gran negociante, hay que decirlo, un gran mediador,
y Steve Wilco, que es un amigo, es un Personal de un empresario inmobiliario muy personal. Solo que estuvieron negociando no de manera directa con Irán, sino con el príncipe de Qatar. Con terceros. Con el emir de Qatar. Sí. Un intermediario. Y con un intermediario de Pakistán, a ver cómo se acercan ambas partes. Cómo de nuevo vuelven a retomar las negociaciones. A sentarse face que to las face. negociaciones han estado centradas en el tema de la titularidad o de la propiedad o de la administración del Estrecho de Hormuz. No se ha vuelto a tocar el tema nuclear, que sí se tocó con Barack Obama, lo cual indica que para Barack Obama que era el tema principal. es la razón de la intervención de Estados Unidos en Irán. El Hormuz ha sido una consecuencia, no una causa. Significa Pero quizás era el objetivo. bueno, ha salido peor. Sí. Esa es la verdad. Y con relación a Israel, esa es otra de las pérdidas de Estados Unidos. Hay una rebelión de Israel con Estados Unidos. A tal punto que el ministro de Defensa judío dijo que llegó el momento de no depender militarmente de los Estados Unidos. Que le agradece. Palabras mayores. Le agradecen a Estados Unidos y que va a ser su gran aliado, pero que hay que buscar la manera, no el año próximo, sino ya no depender de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Israel no puede darse el lujo de que desde Irán, en una negociación con Estados Unidos, le impongan una especie de grupo terrorista, paramilitar, social, ¿Cómo es Hezbollah? como es Hezbollah, porque entonces las Pero que decisiones... eso es hasta absurdo. Totalmente. Para una situación como la de Israel. Sería colocar un poder extraterritorial de Irán sobre Israel, que lo haría a través de Hezbollah. Claro, Es un tema que desde el punto de vista judío tiene toda la razón. claro. Porque además de eso, el objetivo claro. de Irán es, lo ha dicho claramente Claro. siempre, la disolución del Estado de Israel. Totalmente. De hecho, si usted mira los mapas palestinos, no existe Israel. Y los mapas Hezbollah no existe Israel. Lo cual es un error. Israel es una realidad. Claro. Como lo deben ser los palestinos. Debe darse cumplimiento a aquella resolución del año 47. Sí, pues va a ser muy Va complicado. a ser muy difícil, porque tampoco los judíos están en eso, hay que decirlo. Sí, no iba a ser muy complicado. ahora. Y uno de lo que se pide en los acuerdos con Estados Unidos, que no depende de Estados Unidos, es el abandono de Israel del sur del Líbano. Pero sucede que de ahí que donde Hezbollah lanza los ataques a los pueblos cercanos. Además, que Israel no tiene interlocutor porque el gobierno del Líbano no tiene fuerza sobre Hezbollah. No existe el gobierno del Líbano. No, pues digo, pero, Tiene un ejército menor que la milicia de Hezbollah. claro, pero es lo que te digo, entonces no tiene con tiene quién hablar, sentido. entonces lo que le queda Pero, es la guerra. le insisto, todo es una mesa de negociación. Al final Irán pudiera cambiar esa petición de Hezbollah por algo de que Estados Unidos flexibilice el tema del programa nuclear. No sé. Usted pide mucho y al final consigue algo que entiende. Algo, claro que sí. Creo que a Irán no le conviene que se desatara la furia de Donald Trump. Él tampoco lo puede hacer. Ya tiene cierto control del Congreso sobre... La furia de Donald Trump y la independencia Así es. de Israel frente a los Totalmente. Estados Unidos. Porque para parar a Israel Claro. va a ser complicado. Para el propio Irán, que tiene un poder militar y un poder realmente. Si Irán consiguiera tomar control del Estrecho de Hormuz, no solamente va a hacer daño a Israel y Estados Unidos, va a hacer daño a todos los países productores de petróleo. De la zona, claro. que Arabia sí. Saudita, Claro. Qatar, el Bahrein, sí. los Emiratos, todos serán Todo. afectados. Sí, porque tienen que pasar por el eso. Estrecho de Hormuz. De un modo u otro no están de acuerdo, se mantienen como espectadores en este caso, Pero pero al final, sí, claro, con las ojerizas puestas, habría que ver, yo creo que sí, que va a llegarse a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Habrá que buscar cómo compensar a Israel o cómo eliminar el tema de Hezbollah en las negociaciones de Estados Unidos con Irán. pero no me deje a Putin bebiendo vodka. Bueno, Porque puede estar medio amarga Pero es el una vodka guerra. con esto. No, pero los ucranianos en estos días Sí. han hecho una ofensiva militar como de desafío. Hace unos Mandaron días- unos 200 drones, muchos de ellos sobre Sí. Moscú, incluso. hace unos días murió su ministro de Defensa, de Vladimir Putin. Sí. Se parece al caso del que era líder de
del grupo paramilitar. Sí, 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 que lo murieron. Sabroshin, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, así mismo, sí. Bueno, Es que lo murieron. innegablemente En un que avión. Rusia debería tener una crisis mayor. ¿Eh? Estamos hablando de casi 10 años de la guerra de Ucrania. 6 años Sí, sí. de la guerra de Sí, Ucrania. sí, sí, sí. Y eso nada más se hace con cientos de miles de millones de parte de Moscú. Claro, claro. ¿Eh? De Con una millones y más de 1 millón de rusos muertos. Con una presión que eso le genera Innegable. en esa oligarquía rusa Totalmente. y empresariado ruso que es muy, muy presionante. Que lo único que quiere es hacer dinero. Y es muy presionante. Innegablemente. Claro, claro. La idea de Rusia, de ese sentimiento imperial ruso, es mantener el Donbass. Es ver cómo mantiene los pueblos que una vez fueron rusos, que son eslavos, y que por un tema geopolítico... Eso te iba a decir, no sentimental, sino geopolítico. No, son eslavos. Sí. Y que un tema de la Unión Soviética lo cedió como territorio ucraniano. Pero esos pueblos del Donbass hablan ruso. Son rusos. No le importa Kiev ni nada de eso. Entonces, ¿qué quieren? Formar parte de la Federación Rusa. Es un tema del sentimiento. Claro, hay un tema también de geopolítica. Si Ucrania logra su objetivo y al final logra enterrar a OTAN, eso va a debilitar mucho la imagen. Oh, claro que sí. Y con la pérdida de Ucrania se pierde Putin. El final de Putin, no te quepa duda. Putin o gana, no tiene otro camino. Sí. Y Europa o gana. Si Putin se impusiera... No, claro, está contra la pared. Ucrania no es el problema. El problema es Europa. Si Rusia se impone sobre Ucrania, sobre una negociación, tendrá que ser una negociación muy favorable a Moscú, Europa se siente amenazada. Claro. Si fue a Ucrania, ¿por qué no a Helsinki? ¿Por qué no a Suecia? Sí, sí. Cuando tú vienes a ver hasta Alemania o París. Sí, claro. Es un tema geopolítico. Sí, definitivamente. Por supuesto, Estados Unidos mira la cosa desde lejos. Pelea con un aliado, que es Europa, pero al final no soy yo. Como quiera gano. Esa es la verdad. Bueno. El mundo está complicado, pero aquí se desembrolla. Le buscamos la vuelta y damos las explicaciones del lugar. No en una forma convencional, no en una forma incomprensible ni teórica, sino sobre la práctica, como nos acostumbra Julián Roa cada semana. Gracias, Julián, gracias por este conversatorio. Me parece sumamente importante e interesante para la perspectiva nuestra, desde aquí con lo que pasa en el resto del mundo. Porque como yo digo, ya todo está intercomunicado. Ucrania no está lejos, ni Irán tampoco. Están aquí. Usted sigue recibiendo a Carlos Cuello, ¿no, verdad? Sigo recibiendo a Carlos Cuello, que le dejó un mensaje este miércoles de esta semana con algo que le mandó, que yo se lo voy a enseñar por el internet. Vi un psicólogo muy importante que una de sus prácticas es mejorar los chistes de las personas. De Carlos Cuello. Sí. Pues póngalo se lo voy a recomendar. Póngalo rápidamente en una cita de agenda para que lo consulte. Gracias a ustedes por acompañarme. En esta hora, con Julián Roa será siempre motivo de aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Ustedes pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.